Hola amigos de Lo Negro del Plátano, otra vez día miércoles 9 de noviembre creo. Sí, efectivamente 9 de noviembre para seguir hablando de los temas que tenemos que hablar. Quería hablar hoy día sobre Estados Unidos a propósito de sus elecciones que han tenido ayer. Se llaman elecciones de mitad de mandato o midterms, ¿no? Ellos han tenido estas elecciones ayer. Y quería hablar, bueno, a propósito de estas elecciones, algunas cosas de nuestras relaciones como país con respecto a Estados Unidos, ¿no? Bueno, para empezar a explicar de que estas elecciones de mitad de término se realizan cada 2 años. En Estados Unidos, los presidentes, el, el periodo presidencial es de 2 años, perdón, de 4 años, ¿no? El periodo presidencial es de 4 años. Entonces, no es como aquí en Bolivia, por ejemplo, que el periodo presidencial es de 5 años. Eso del periodo presidencial de 5 años es reciente. Antes también teníamos el periodo de 4 años. Bueno, en Estados Unidos mantienen eso de 4 años de periodo presidencial. Entonces, a la mitad, o sea, cuando se realizan las elecciones para presidente, también se realizan elecciones para el poder legislativo, para lo que nosotros conocemos como senadores y diputados. En- y ellos también lo hacen así cuando eligen su presidente. Pero después, a la mitad del mandato, a los 2 años, se vuelve a elegir esa cámara, los representantes de esas cámaras. Y eso es lo que ha pasado ayer. Esta elección de midterm que dicen ellos se llama es de mitad de mandato. Entonces eso, claro, les cambia un poco su panorama político porque se mueven, digamos, se pueden mover las mayorías que se tenían en esa cámara, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasa. Ellos tienen la Cámara de Representantes, que sería como para nosotros la Cámara de Diputados, y la Cámara de Senadores, que nosotros también la tenemos, ¿no? Entonces, lo que se ha elegido ayer es gente para esas cámaras, ¿no? Diputados, senadores o representantes y senadores, como dicen ellos. Y además de esas elecciones también se han elegido algunos otros puestos en algunos estados y en algunas ciudades, algunos otros tipos de autoridades también se han elegido, pero eso ya no es parejo en todo el país, ¿no? Lo que sí se elige a nivel nacional o federal, como dicen ellos, es este tema de las cámaras de representantes y senadores, ¿no? Eh, bueno, y ¿cuál es el panorama político en Estados Unidos? Hay que saber que en Estados Unidos políticamente hay dos partidos nada más, el republicano y el de los demócratas. Se supone, entre comillas, que los demócratas son la izquierda y los republicanos son la derecha. Es decir, en nuestro contexto, por ejemplo, boliviano, en realidad ambos serían partidos de la derecha, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, en el contexto estadounidense, el demócrata es un partido de izquierda, se supone, ¿no? O así lo entienden ellos, ¿no? Y, básicamente no hay ninguna diferencia entre ambos partidos, que esto ya lo tienen desde muchos años, no es como acá que tenemos, qué sé yo, cuando hay una elección para presidente, pues hay tranquilamente puede haber 10 candidatos, ¿no es cierto? O 9, o 8, ¿no es cierto? No, allá en Estados Unidos solamente hay dos de los dos partidos. Alguna vez hace algunos años hubo un tercer partido, me acuerdo del señor Perot, ¿no? Que entró a una elección ahí como una tercera opción, pero normalmente esos pequeños partidos que a ratos aparecen no ganan nada de votos prácticamente y desaparecen rápidamente, ¿no? Siempre han quedado estos dos, republicanos y demócratas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema en Estados Unidos? Que esos partidos en realidad representan a las grandes corporaciones, ¿no? A los grandes negocios de Estados Unidos, a las grandes empresas de Estados Unidos, ¿no? Empresas que pueden ser de alimentos, farmacéuticas, empresas de armas, de petróleo, combustibles, bueno, tecnología, bueno, tantas cosas, ¿no? Toda esa maquinaria industrial que ellos tienen está controlada por pocas familias que se reúnen en corporaciones, ¿no? Entonces son esas corporaciones, conglomerados, digamos, de empresas, las que realmente gobiernan Estados Unidos. Y ellos gobiernan a través de estos partidos, los demócratas y los republicanos, a través de lo que ellos llaman el lobby, ¿no? Hacer lobby.
Y eso básicamente es que les pagan a estos representantes y senadores, incluso a los presidentes, les pagan, ¿no? Ellos les dan dinero directamente a esta gente para que gobiernen de acuerdo a lo que esas corporaciones quieren, ¿no? Eso es así, ¿no? Entonces, esa es la democracia estadounidense, para que sepan, para los que, no sé, eh, tienen en alta estima, digamos, esta democracia estadounidense, ¿no? Y que les gusta tanto, ¿no? En realidad es eso, ¿no? Es el gobierno de las grandes corporaciones a través de unos partidos que en realidad son como títeres o directamente representantes, ¿no? De estas grandes corporaciones. Nosotros aquí en Bolivia tuvimos eso muy claramente antes de la revolución de 1952, cuando los grandes mineros, que ya los conocemos, del estaño, que eran Patiño, Hochschild y Aramayo, pues cumplían esa función, ¿no? Ellos tenían a su mando, a su disposición, a sus órdenes, eh, a los presidentes, Salamanca, Tejada Sorzano. Un poco eso se quiebra con la llegada de los presidentes que se llamaron del socialismo militar, como Toro y Bush, pero vuelve con Quintanilla, con Peñaranda, con, bueno, el sexenio después del colgamiento de Villarroel. Villarroel fue un presidente que estuvo en contra, digamos, de esas corporaciones mineras y, bueno, terminó colgado, como todos sabemos, precisamente por la reacción que tuvieron estas grandes corporaciones, ¿no? Y después vinieron los gobiernos del sexenio, Herzog, Urriola-Goitia, que eran estos gobiernos casi, digamos, parecido a lo que pasa ahora en Estados Unidos, ¿no? Que básicamente obedecían lo que decían las grandes corporaciones, las grandes empresas, ¿no? Y eso es la política de Estados Unidos, ¿no? Y eso genera sus conflictos, no crean, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos lo que últimamente, digamos en los últimos años, lo que hay es un resurgimiento de movimientos, no sé si llamarles movimientos sociales, pero un tipo de movimientos políticos que están tratando de parecerse un poco más a Europa. ¿En qué sentido? En el sentido sobre todo del nivel de vida, de la calidad de vida de la gente, ¿no? Y eso se mide sobre todo en lo que se llama el índice del desarrollo humano, que lo miden las Naciones Unidas, ¿no? La Organización de Naciones Unidas mide el índice del desarrollo humano, que es básicamente fijarse en cada país la esperanza de vida, es decir, a cuántos años en promedio, digamos, normalmente una persona puede vivir en determinado país. 60, 70, 80, 90 años, digamos, ¿no? Hasta cuánto viven las personas. Y eso es una medida que te da un poco el tema de la salud, ¿no? Cómo están manejadas las políticas de salud de ese país, ¿no? Entonces, eso entra dentro de estas mediciones del índice del desarrollo humano. Luego miden la educación, cuántas personas, qué porcentaje de la población está alfabetizada, qué porcentaje de la población asiste a clases, va a la escuela, va al colegio, ¿no? Que eso también influye en la calidad de vida de las personas, ¿no? Y por último, los ingresos, obviamente, por individuo, ¿no? Per cápita, ¿no? Cuánto ingresa cada individuo en un espacio de tiempo, ¿no? Un año, digamos, ¿no? Entonces, esas son las mediciones que conforman este índice de desarrollo humano. Y en ese sentido, por ejemplo, en Europa, como les decía, es generalmente los países de Europa, Suiza, Noruega, Islandia, Dinamarca, Suecia, Irlanda, Alemania, Países Bajos, por ejemplo, son países que están los primeros en el índice del desarrollo humano, o sea, donde estos tres factores, esperanza de vida, escolarización y ingreso per cápita, es el más alto, ¿no? Y también entran dentro de estos Hong Kong y Australia, que son dos países de Oceanía, Asia-Oceanía, ¿no? Y entonces, normalmente son los países europeos los que están a la cabeza, digamos, de estas listas del índice del desarrollo humano, ¿no? Es donde se vive mejor, digamos, ¿no? En este sentido, ¿no? Y normalmente Estados Unidos no está entre los primeros países. En el índice del año pasado, Estados Unidos está ocupando el puesto número 21, ¿ya? Y en el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, porque
En la anterior medida es como para todo el país, pero luego también Naciones Unidas hace otra medición tomando en cuenta que en un país hay grupos sociales diferentes, ¿no? Entonces, un grupo que le va bien, pues puede tener mucha más, por ejemplo, esperanza de vida que otro grupo que es más pobre, ¿no? Entonces, ajustando esas diferencias, sale otra lista y de la misma manera Estados Unidos no está entre las primeras 20 países, sino está en el día, baja al puesto 28, ¿no? De 190 y tantos países que existen en el mundo. Entonces, siempre Estados Unidos como queda detrás de los países europeos, ¿no? Y bueno, y otros países también, como Australia, Hong Kong. Entonces, eso les molesta mucho a los estadounidenses, ¿no? Hay un movimiento que quiere un poco igualar eso, ¿no? Que ese índice de desarrollo humano eh, sea parecido a los europeos, ¿no? Entonces reclaman, por ejemplo, servicios de salud del Estado, estatales o federales, que dirían ellos, ¿no? Reclaman esos servicios, ¿no? Que no lo tienen los estadounidenses, ¿no? El servicio de salud es privado. Entonces, ahí cae un poco toda su infraestructura o más bien sus posibilidades, ¿no? De tener una buena salud. Tiene que ver con, por ejemplo, otros temas, la misma alimentación, por ejemplo, ¿no? La alimentación que tienen en Estados Unidos no es la mejor, ¿no? Especialmente el tema de obesidad que sufren mucho en Estados Unidos, ¿no? Y todo eso tiene que ver con políticas, ¿no? Que tendría que ir emanando el Estado para mejorar todas esas situaciones, ¿no? Bueno, el tema de la violencia, que sabemos que en Estados Unidos es el país donde mayores masacres ocurren casi, no sé, casi mensualmente, digamos, no se oye de una masacre grande que ha habido en Estados Unidos y es porque todo el mundo tiene armas, porque las leyes les permiten tener armas casi indiscriminadamente. Se ha dicho de que en Estados Unidos hay en posesión de la gente, de los civiles, hay más armas que personas, ¿no? Entonces es terrible esa situación y provoca estas situaciones. El tema de la educación, en Estados Unidos es muy difícil ir a la universidad, por ejemplo, o ir a un colegio privado, y la educación fiscal, digamos, es estatal, es de menor calidad que una educación privada. Entonces todo eso hace crecer un movimiento en Estados Unidos de que quieren tener esas ventajas que tienen en Europa, por ejemplo, ¿no? Esto sin salir del capitalismo, ¿no? No hay movimientos socialistas o comunistas, sino dentro del mismo capitalismo, pero dar esas ventajas, ¿no? Como lo hacen en Europa. Y bueno, hay esos movimientos, pero esos movimientos nunca van a tener éxito porque, como les digo, los que controlan el país, los que gobiernan el país, están manejados por las grandes empresas, por las grandes corporaciones, que muy poco interés tienen en mejorar la vida de las personas, ¿no? A propósito del índice de desarrollo humano, Bolivia está en el puesto 118 en una lista y en la otra está en el puesto 92. O sea que estamos muy lejos de estar bien, obviamente, en Bolivia, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Este, y bueno, y esa es la situación política en Estados Unidos, ¿no? Gente que quiere mejorar mucho el tema de su vida en cuanto a educación, en cuanto a salud, pero que su mismo sistema político les impide, ¿no? Llegar a esas mejoras, ¿no? ¿Cuál sería ahora nuestra relación con ellos, ¿no? En lo económico, por ejemplo, quería darles algunos datos. Estados Unidos, en el año pasado, nosotros hemos exportado a Estados Unidos 546 millones de dólares. O sea, les hemos vendido a Estados Unidos en productos por valor de 546 millones de dólares, lo cual es el 4,9% de todo el total de lo que hemos vendido hacia afuera, de todas nuestras exportaciones, ¿no? Es decir, Estados Unidos representa de todas nuestras exportaciones solamente el 4,9%. Es una cifra, es un porcentaje muy bajo, ¿no? Obviamente. Eh, ¿Y qué le vendemos a Estados Unidos? Principalmente, vendemos muchas cosas, pero principalmente estaño, ¿no? Por lo menos el año pasado les hemos vendido estaño. Esta cifra de 4,9% ha venido disminuyendo en realidad desde el 2014. En el 2014 teníamos otra cifra que era mayor y de ahí poco a poco ha ido disminuyendo hasta 2021 a quedar el 4,9%, ¿no? Y por otro lado, ¿qué hemos importado de Estados Unidos? ¿Qué les hemos comprado a Estados Unidos? Les hemos comprado 580 millones de dólares, ¿no? Productos por 580 millones de dólares, ¿no?
representa el 6,1% de nuestras importaciones totales, ¿no? Igual es un porcentaje bajo, ¿no? Que también ha bajado desde el 2014, ¿no? Esto no tiene nada que ver con nuestras relaciones diplomáticas porque nosotros hemos roto relaciones diplomáticas, ya no tenemos embajador en Estados Unidos, ni Estados Unidos tiene embajador en Bolivia desde 2008, ¿no? Y esta bajada ha venido desde 2014 recién, ¿no? Entonces obedece a otras circunstancias económicas, sobre todo, ¿no? Pero en general lo que se puede decir es que en nuestra economía, exportación, importación, en nuestra relación con el mundo, Estados Unidos no representa tanto, ¿no? Como otros países. Entonces se preguntarán, por ejemplo, ¿a dónde vendemos más? ¿A qué país le vendemos más? Le vendemos más, el año pasado le hemos vendido 1.85 billones de dólares, que representa el 17% del total de lo que hemos vendido hacia afuera, lo que hemos exportado, a la India. La India, el país asiático, la India, ¿no? Bombay, Calcuta, ¿no? Ciudades de la India, ¿no? A ellos les hemos vendido 17% del total de nuestras exportaciones por 1.85 billones de dólares. ¿Y qué les hemos vendido a la India? Principalmente oro. Oro, ese oro que se saca del norte de La Paz, ¿no? Esa es nuestra principal exportación el año pasado. Anteriormente, nuestras principales exportaciones iban a Argentina y a Brasil, que era el gas, ¿no? El gas natural. Ahora, por lo menos el año pasado, ya ha sobrepasado esa cifra más bien el oro que se le vende a la India, ¿no? No es que ya hemos dejado de exportar gas a Brasil y Argentina, se sigue exportando y son buenos porcentajes también, pero digamos por una pequeña diferencia, ya esta otra exportación hacia la India ha ganado, digamos, en porcentaje, ¿no? Y por otro lado, digamos, de dónde importamos más, perdón, no sé si les había dicho, creo que no les he dicho, lo que importamos de Estados Unidos es gasolina. Esos 6,1% que importamos de Estados Unidos del total de nuestras importaciones es gasolina. Que son 580 millones de dólares. Si se fijan, ellos nos pagan por nuestros productos 546 millones de dólares y nosotros les pagamos a ellos por su producto 580 millones de dólares. O sea, el saldo a favor es para ellos. Eso es lo que se llama la balanza de pagos y cómo está totalmente inclinada a favor de los países industrializados siempre con respecto a los países en desarrollo, ¿no? Ellos siempre ganan más por lo que nos venden que nosotros por los que les vendemos a ellos, ¿no? Entonces, al final de toda la transacción, ellos salen ganando siempre, ¿no? Y además, el tema de que nosotros, por ejemplo, en el caso concreto con Estados Unidos, nosotros les vendemos a ellos estaño en bruto, estaño como tal. En cambio, ellos nos venden a nosotros gasolina. La gasolina no es un producto, no es una materia prima, no es un producto en bruto. La gasolina ya es un producto industrializado, o sea, para tú hacer gasolina a partir de petróleo tienes que tener una refinería, unas plantas donde sacas estos carburantes, ¿no es cierto? Es un proceso industrial que se requiere para sacar gasolina, ¿no? No es que tú sacas de la tierra gasolina y la metes por un tubo, como por ejemplo si es el gas, ¿no? No, el caso de la gasolina es todo un proceso, entonces la gasolina es un producto elaborado, la gasolina es un producto industrial. En cambio, el estaño que nosotros le metemos es materia prima. Entonces, seguimos en el mismo esquema que hemos estado viviendo siempre, ¿no? Nosotros vendiendo materia prima y ellos vendiéndonos productos elaborados, ¿no? Y en esa transacción, el que gana son el que vende el producto elaborado, obviamente, el que vende el producto industrial, ¿no? Y esa es nuestra relación con Estados Unidos. Digamos, no representa tanto en nuestra economía, aunque es importante, pero está entre el 4, 5, 6% de nuestras exportaciones e importaciones. Eso es lo que representa nuestra relación con Estados Unidos, ¿no? Yo digo, debería significar más, ¿no? Otro dato, ¿no? ¿De dónde importamos más, ¿no? ¿De dónde importamos más el año pasado? ¿De qué país importamos más? Hemos importado 1.98 billones de dólares, que es el 21% de total de nuestras importaciones de la China, ¿no? Que es
yo creo que todo el mundo ya más o menos cacha eso, ¿no? De que el principal país para nosotros de donde compramos cosas ya ha dejado de ser Estados Unidos. Europa está muy, muy lejos de ser un país o un continente donde importemos muchísimas cosas. Entonces es la China. ¿Y qué le compramos a China? Pues la maquinaria, los vehículos, todo lo que son los equipos eléctricos, electrónicos, tecnología, ¿no? Computadoras, celulares, todas esas cosas, ¿no? Todo, televisiones, todo lo que es tecnología, pero también todo lo que es maquinaria, lo que es vehículos, ¿no? Todo eso también se importa de la China, ¿no? Entonces, para que vean más o menos, nuestra economía en gran parte está relacionada con los países limítrofes a los que les vendemos el gas, como Argentina, Brasil, y con otros países asiáticos sobre todo, ¿no? La India, China, ¿no? Esa es nuestra economía ahorita, cómo se mueve, ¿no? Y entonces en todo ese panorama Estados Unidos como que queda relegado y como hemos visto va bajando, ¿no? Siempre. Estos datos, por ejemplo, por si acaso los estoy sacando del Atlas of Economic Complexity, de complejidad económica. Atlas of Economic Complexity y del Trading Economics. El Atlas de Economic Complexity es un sitio web de la Universidad de Harvard y el Trading Economics es otro sitio web privado, ¿no? Que tiene también estos datos de importaciones, exportaciones y movimientos económicos de los países, ¿no? Y por si acaso estoy sacando de ahí esos datos. Um, y sería bueno que los revisen porque están en internet, son sitios web que no tienes que pagar nada y ahí está la información, o sea que lo pueden ver. Atlas of Economic Complexity de Harvard y Trading Economics, el sitio que se llama Trading Economics. Entonces, concluyendo, digamos, nuestra relación con Estados Unidos es cada vez menor en el tema económico. Lo que pasa es que en el tema político todavía sigue siendo importante nuestra relación con Estados Unidos, ¿no? Importante por el sentido negativo, es decir, nosotros de Estados Unidos lo más probable, lo que podemos esperar de Estados Unidos es normalmente cosas muy negativas, ¿no? Que, por ejemplo, en lo político, que intervengan en nuestra política, pongan presidentes, saquen presidentes, hagan golpes de Estado, como ya les he dicho anteriormente, ¿no? El tema del golpe de Banzer, por ejemplo, estuvo hecho por el gobierno de Estados Unidos, este, intervenciones para acallar a dirigentes sindicales en la época de la último gobierno de Paz Estensoro en los años 60, del 60 al 64, también esas intervenciones para matar a Federico Escobar, a Irineo Pimentel, que eran dirigentes mineros en siglo XX en Catavi, fueron hechas también desde Estados Unidos, ¿no? Y esos son hechos ya comprobados por los mismos documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay una tradición, digamos, mala tradición, de que Estados Unidos intervenga en nuestros asuntos y siempre negativamente, ¿no? Siempre para tumbar gobiernos, para callar a la gente, para torturar, para arrestar. En esa época, en su lucha contra el comunismo, contra el socialismo, pues era capaz de matar a todo el mundo, ¿no? Y no tenía miramientos. Y lamentablemente no hemos ido muy adelante, ¿no? En esta situación. Eh, Como ven, Estados Unidos está retrocediendo, por ejemplo, por lo menos con respecto a nosotros, en su influencia económica, pero es lo mismo que está pasando en muchos otros países de Latinoamérica y en general en el mundo. Entonces Estados Unidos se siente como avasallado, se siente que está perdiendo su lugar en la economía mundial a favor de China. Y entonces de ahí viene el tema de la guerra de Ucrania, por ejemplo, ahorita, ¿no? Porque tiene que mantenerse, ¿no? Y entonces está recurriendo a cualquier eh, manera para mantenerse como primera potencia mundial, ¿no? Y de ahí vienen estas guerras, ¿no? Y puede generar muchos problemas a Estados Unidos en ese afán de mantener su hegemonía, ¿no? Entonces, y lo que más da miedo, digamos, del tema de nuestra relación con Estados Unidos es que solamente el anteaño pasado, el año 2020, cuando fueron las elecciones, no, bueno, sí, el año 2020, cuando fueron las elecciones en noviembre, y cuando se supo que había ganado Arce, hay un audio del que era entonces ministro de Defensa, señor López, que ahora está refugiado en Brasil,
en el cual se contacta con gente en Estados Unidos y les está pidiendo que manden tropas para dar un golpe de Estado, básicamente. Es decir, en ese momento estaba de presidenta todavía Áñez, pero ya habían sido las elecciones, ya se sabía que había ganado Arce. Entonces la idea era darle un golpe a Janine Áñez en ese momento, tomar el poder y impedir que Arce tome el gobierno, ¿no? Y hay esa conversación. Y se está hablando y básicamente en la conversación lo que le piden a López es ya todo está ok, la gente ya está preparada, está armada, y lo que le pide a López es que mande aviones, estos Hércules, ¿no? Para transportar tropas desde aquí hasta Miami, me parece, hasta la Florida, y de ahí cargar a estas tropas que iban a venir aquí a dar un golpe, básicamente, ¿no? Entonces, eso pasó, eso es real, ¿no? Nunca se logró concretar, ¿no es cierto? Ya no sabemos por qué, pero hubo esa conversación, ¿no? No se sabe, al parecer era gente como mercenaria, ¿no? No sería del ejército de Estados Unidos directamente, pero al parecer era gente mercenaria. Pero es sintomático, ¿no? Da que pensar de que justo viene desde Estados Unidos, ¿no? Y como vemos, Estados Unidos tiene una larga tradición, mala tradición de interferir con la política boliviana, con los gobiernos, etcétera, ¿no? Entonces no es nada de extrañar de que en realidad haya venido desde el gobierno de Estados Unidos esta idea loca de impedir que Arce, por ejemplo, se posicione como presidente y poner otro presidente de facto dictatorial, X, ¿no? Eso es verdad, ¿no? O sea, Estados Unidos es un país que hay que tener miedo y cuidado de que en cualquier momento puede intervenir en la política boliviana, ¿no? Eh, Tiene el poder para hacerlo, militarmente, tiene los recursos, tiene todo. Entonces, ese es un peligro, pero tremendo, ¿no? Y muy real, ¿no? Entonces hay que tener siempre en mente esto cuando se habla de política, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Es un poco hablar de estos temas a propósito de las elecciones en Estados Unidos. Y bueno, seguiremos hablando de otros temas mañana. A ver qué nos depara el día jueves. Nos vemos. Chao, chao.